Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la etiqueta, un espacio producido y dirigido por la psicóloga clínica Angélica Concha Rojas. Bueno, y para quienes nos escuchan hoy, imaginemos pasar 30 o quizá 40 años de vida con la convicción absoluta de estar, digamos, defectuosos o rotos, tomando cócteles de medicamentos para una depresión que supuestamente no responde a nada o cargando con una etiqueta psiquiátrica súper pesada. ¡Wow! Sí. Y todo para descubrir la verdad de la forma, más inesperada posible, en la oficina de un neuropediatra mientras evalúan a un hijo. Hoy vamos a entrar en un terreno que es doloroso, pero... Totalmente urgente. Exacto, urgente en la práctica clínica actual, que es este abismo en el que caen las mujeres neurodivergentes cuando el sistema médico, francamente, decide no verlas. Y creo que decide es la palabra clave aquí, porque la misión que tenemos hoy en este análisis no es solo contar anécdotas tristes, sino destripar por qué ocurre este fallo sistémico. Claro. O sea, el sistema de salud tradicional, con sus manuales y prejuicios, ha obligado a una generación entera de mujeres autistas a vivir en un estado de agotamiento perpetuo. Y necesitamos entender esa mecánica. Sí, y lo que ocurre en la base de este problema es que, la ciencia médica construyó la casa entera usando planos diseñados exclusivamente para hombres. Tal cual. O sea, los criterios de evaluación del autismo o del TDAH se forjaron históricamente observando el comportamiento de niños varones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega una mujer con un perfil distinto... Exacto, los radares clínicos simplemente no pitan. Y esto nos lleva a hablar de una estrategia de supervivencia que es súper sofisticada y a la vez destructiva, que es el camuflaje social, o el famoso masking. A ver, aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo por un segundo. Sí, dime. El concepto de camuflaje suena a algo que, en mayor o menor medida, todos hacemos. O sea, yo me pongo una máscara profesional en el trabajo, o finjo interés en una cena aburrida. Claro. Entonces, ¿por qué el masking autista es tan diferente o más dañino que simplemente, digamos, adaptarnos a las normas sociales? Es una excelente pregunta, y es justo donde muchos profesionales resbalan. La diferencia está en la infraestructura neurológica. Ajá. Piensa en esa máscara profesional tuya como conducir un auto automático. Sí, requiere atención, pero tu cerebro neurotípico hace los cambios de marcha de forma casi instintiva. Sí, en piloto automático. Pero el masking autista es como conducir un vehículo manual de 18 velocidades en una subida súper empinada donde hay que calcular conscientemente cada milímetro que se suelta el embrague. ¡Wow! Las niñas autistas tienen este deseo genuino de integración, pero carecen de ese cableado intuitivo para las reglas sociales no escritas, y lo compensan con un esfuerzo intelectual titánico. O sea que están intelectualizando cada microinteracción que el resto hace sin pensar. Literal. Construyen guiones mentales de forma meticulosa. Antes de ir a la escuela, ensayan rutas de conversación. Cuando están frente a alguien, están calculando. Llevo 3 segundos mirando a los ojos. Debo desviar la mirada para no parecer agresiva. ¡Qué agotador! O debo sonreír porque subió el tono de voz y es un chiste. Copian gestos, modulan la voz e incluso suprimen necesidades sensoriales, como taparse los oídos si hay mucho ruido. Todo para encajar en un mundo que les resulta hostil. A ver, quiero desempacar esto con una analogía porque me parece fascinante y aterrador a la vez. A ver. Es como tener un teléfono inteligente de última generación. Por fuera, la pantalla está impecable. Las aplicaciones abren, todo funciona. ¿Se le ve perfecto? Esa es la mujer en la reunión social. Ríe a tiempo, hace preguntas, encaja. Pero internamente, en segundo plano, hay una aplicación súper pesada ejecutándose. El procesador está al 100%, el dispositivo se está sobrecalentando y la batería se drena rapidísimo. Es brillante esa analogía. Y el gran problema de nuestra miopía clínica es que cuando esa mujer entra a la consulta, el psicólogo o el psiquiatra tradicional solo mira la pantalla. Claro. Ve a una mujer funcional que tiene amigos, trabajo, que hace contacto visual y dice, aquí no hay autismo. Ni se les ocurre revisar la temperatura de esa batería. Ignoran por completo el costo. Totalmente. Ignoran que lleva 20 o 30 años inyectando cantidades masivas de cortisol y adrenalina solo para mantener el personaje. Es un desgaste biológico insostenible. Lo cual inevitablemente nos lleva a pensar en el colapso.
porque ninguna batería, o sea, por más bueno que sea el teléfono, dura para siempre si está sobrecalentado de por vida. Exactamente. Llega un punto donde la batería marca 1%, la pantalla se congela y Se apaga. se apaga el teléfono. Si llevamos esto a la clínica, hablamos de un quiebre absoluto. ¿Qué pasa cuando esa mujer, en medio de ese cortocircuito, va al sistema de salud? Porque me imagino que ahí el médico ya no ve el camuflaje, ve la explosión. Y ahí es donde entra en juego una negligencia gravísima de nuestro sistema actual, que es la falta de evaluación bajo un enfoque de neuroderechos. Ajá, totalmente. O sea, un enfoque de neuroderechos implica entender que hay cerebros con un procesamiento distinto, que no están enfermos, sino que tienen derecho a operar bajo sus propios términos. Sin ser patologizados. Exacto. Pero el sistema no hace esto. Llega esta mujer a urgencias con un meltdown o un burnout autista severo, y el sistema saca sus manuales viejos, diseñados para buscar enfermedades mentales, no neurodivergencias. Claro, el clínico desactualizado ve humo y en lugar de buscar el incendio le pone una etiqueta al tipo de humo. Y asumo que esas etiquetas son pesadas. Súper pesadas y destructivas. Se da una psiquiatrización rápida, ¿no? Imagina la escena. Llega con una desregulación profunda, llorando, hipersensible, sintiendo que su vida se desmorona. Sí. El psiquiatra ve esta crisis y lanza un diagnóstico clásico: trastorno límite de la personalidad, o TLP. Espera. Confunden un colapso por sobrecarga autista con TLP. Es un salto gigante. ¿Cómo lo justifican en la consulta? Porque se quedan en la superficie del síntoma. Ven los cambios bruscos de humor, la inestabilidad en las relaciones, que a veces es puro agotamiento social, y el sufrimiento, pero no indagan el origen. Claro. En el TLP, esa desregulación suele venir de traumas de apego o miedo al abandono. En la mujer autista, la crisis viene porque las luces parpadean a una frecuencia insoportable, la ropa le raspa, y lleva 10 horas forzándose a interpretar gestos. Wow. La reacción se ve similar para un clínico mal entrenado, pero el origen neurobiológico es completamente opuesto. Y el TLP no debe ser la única etiqueta equivocada, ¿verdad? Para nada. Otra etiqueta súper común es la ansiedad crónica severa, o esta famosa depresión refractaria, digamos. Ah, la que supuestamente no cede ante nada. Exacto. Le suben la dosis del fármaco, le cambian la fórmula y nada. Bueno, obviamente no va a ceder ante un antidepresivo si el problema no es falta de serotonina, sino un cerebro crónicamente exhausto. Es como curar un esguince dándole jarabe para la tos a alguien. Sí, tal cual. Entonces, o sea, el sistema de salud en la práctica está medicando el trauma de intentar encajar. Lo describes con una precisión absoluta. Estamos recetando estabilizadores o antipsicóticos para adormecer un sistema nervioso que reacciona de forma lógica a un entorno que lo agrede. Es tremendo. Y en lugar de dar validación y herramientas de acomodación sensorial, agregamos trauma iatrogénico, o sea, trauma causado por el mismo sistema médico. Esa mujer se convence de que su personalidad está fracturada. ¿Qué soledad tan inmensa debe sentirse en esa situación de verdad? Demasiada. O sea, si el sistema clínico falla así, si las herramientas son sesgadas y prefieren dar pastillas antes que actualizarse, ¿cómo es que hoy estamos viendo un aumento en diagnósticos de mujeres adultas? Ajá. Porque si la medicina tradicional es un callejón sin salida, ¿por qué puerta trasera se están enterando de su identidad? Bueno, esa puerta trasera suele ser una experiencia súper exigente a nivel sensorial. La maternidad. Ah, claro. En la clínica estamos viendo un fenómeno que llamamos el patrón del espejo. Y es hermoso, pero desgarrador. La inmensa mayoría de estas mujeres no llega a su diagnóstico por su psiquiatra, sino a través de sus hijos. El patrón del espejo. A ver, me imagino la escena. Llega la madre, derivada por el colegio porque sospechan de autismo o TDAH en el niño. Y están ahí llenando cuestionarios. ¿Qué pasa por la mente de esa mujer en ese momento? Pasa que, mientras el profesional enumera los criterios diagnósticos del niño, la madre tiene una epifanía silenciosa. El clínico habla de hipersensibilidad a ruidos, agotamiento tras un cumpleaños, necesidad de rutinas. Sí. Y mientras cree que describe a un niño de 7 años, la madre siente que le están leyendo el diario íntimo de toda su vida. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es como si alguien abriera su caja fuerte y le dijera, eso que pensaste que era tu mayor defecto es una condición neurológica. Debe ser un choque sísmico ahí mismo en la consulta. Es un cataclismo emocional.
He visto mujeres romper a llorar en la evaluación del hijo, y no por el diagnóstico del niño, sino porque es una llave que destraba décadas de incomprensión. Claro. Ahí la madre se da cuenta de que ella también necesita una evaluación, y cuando confirmamos el diagnóstico, vemos dos impactos psicológicos que cambian su vida por completo. Me imagino que el primero tiene que ver con mirar al pasado, ¿no? Un proceso de duelo y de reescribir su propia biografía. Sin duda. Es una resignificación total, un momento catártico donde revisa su infancia, cuando sentía que las compañeras hablaban un idioma alienígena y ella fingía entender. Todas las veces que le dijeron exagerada o rara. Exacto, demasiado sensible. Y a los 30 o 40 años, el rompecabezas se encaja. Entiende que no estaba rota. No era falta de esfuerzo, su cerebro procesaba distinto. Esa validación es la intervención terapéutica más poderosa. Y el segundo impacto asumo que tiene que ver con la crianza. Porque la maternidad ya tiene muchos juicios externos. Muchísimos. Si le sumas una neurodivergencia no diagnosticada, la culpa debe ser monumental. Una culpa aplastante. Llegan sintiéndose las peores madres del mundo. Confiesan, con vergüenza, que jugar en el suelo las agota físicamente a un nivel irreal, o que el llanto del bebé les genera un dolor físico insoportable en los oídos. Y la sociedad les dice que es falta de instinto materno. Que son egoístas o no tienen paciencia. Las juzgan bajo el estándar neurotípico, sin saber que experimentan un asalto sensorial cada vez que el niño grita. Precisamente por eso, obtener la respuesta correcta es un alivio incalculable. Comprender que esas barreras maternas tienen explicación neurológica desvanece esa culpa tóxica. Claro, ya no es un fallo moral. Entienden que encerrarse 10 minutos a oscuras en el baño es el intento de un cerebro autista por regularse, no falta de amor. Y al liberarse de eso, se convierten en las defensoras más feroces de sus hijos. Comparten un vocabulario neurológico. Se entienden mutuamente. Exacto. Fortalecen el vínculo familiar de maneras increíbles. Y esto nos plantea un desafío gigantesco a quienes estamos del lado clínico. O sea, dejar de repartir diagnósticos erróneos y entender que estamos ante linajes neurodivergentes enteros. Tenemos que salir de la zona de confort y actualizarnos como una obligación ética. Totalmente. Y eso me lleva a un pensamiento final que quiero dejar para quienes nos oyen, especialmente en salud o educación. A ver. Hemos desmenuzado todo lo que hacen estas mujeres para sobrevivir. El camuflaje, el estrés crónico, cargar diagnósticos falsos, esperar a ser madres para ser vistas. Sí. Si el precio emocional y físico por adaptarse incesantemente a nuestro guión social es tan devastador, creo que es momento de hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Cuándo empezará la sociedad, y en especial la comunidad médica, a aprender el idioma de ellas, en lugar de obligarlas perpetuamente a traducir el nuestro, a costa de su propia salud? Este ha sido un episodio de Más allá de la etiqueta, dirigido por la psicóloga Angélica Concha Rojas. Si eres profesional de la salud o educación y buscas herramientas concretas para liderar este cambio, te invito a revisar los cursos especializados y deja de solo hablar de inclusión y empieza a implementarla con metodología. Nos vemos en la próxima.